qué es lo que piensa, qué es lo que reacciona Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad frente a estos señalamientos del gobierno de la 4T. María Amparo, qué gusto escucharte, un honor, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días, Luis, y muchas gracias por abrirme los micrófonos, porque pues sí hace falta valor con este tipo de amenazas, y en efecto sí tenemos padrinos, muchos padrinos por fortuna, chiquitos, medianos y grandes, nacionales y también fundaciones internacionales, como el propio López Obrador pues no sé, te digo la palabra denunció, pero pues no es denuncia porque no es ilegal recibir donativos de fundaciones españolas, norteamericanas, suizas, etcétera, para sostener a una organización de la sociedad civil. Luis, me parece muy grave que desde la tribuna presidencial se amenace, en realidad no tanto a Mexicanos contra la Corrupción, sino a un conjunto de personas que pues el SAT tendrá conocimiento que son los donantes contra la corrupción, como de cualquier otra organización de la sociedad civil, pero solamente esa información la tiene el SAT, lo cual me indica que pues de ahí salió, porque no puede haber salido de ninguna otra instancia. Los donantes, en el caso de Mexicanos contra la Corrupción, no los conocen ni siquiera los integrantes de el gran equipo de periodismo y de investigación aplicada de juristas que tenemos ahí en Mexicanos, ni siquiera lo saben. Lo que es más, te digo una peculiaridad: ningún donante está en el Consejo Consultivo ni en el Consejo Directivo de Mexicanos contra la Corrupción, porque eso, por un lado, nos restaría libertad, le restaría libertad a los investigadores para poder investigar a cualquier asunto y a cualquier persona o empresa. Y desde luego que, como toda organización también, y estamos obligados por ley a reportar todos los recursos que recibimos, pero los nombres de las empresas o de las personas físicas pues están resguardados por la ley de datos personales, a la cual propio que no quiero comer el reportaje proceso, porque sería faltar palabras, sino a la ley personal. La amenaza que hace a estas personas que se dice que le donan a Mexicanos contra la Corrupción, pues creo que en boca de un presidente en un foro como es la conferencia matutina, sí, Luis, salvo tu mejor opinión, desde mi punto de vista traspasa un límite en donde el poder está diciendo pórtate bien o te puede pasar algo. Él puede ordenar, o el SAT puede ordenar cualquier revisión a cualquier empresa, ¿sí? Si tiene indicios de que están cometiendo un acto de corrupción, pero cuando uno es una donataria y esa donataria se la otorgó el propio gobierno, la refrendamos año con año, nos las dieron en 2016. Entonces, si tú decides donarle a Mexicanos contra la Corrupción 1,000 pesos mensuales, ¿sí? Para su sostenimiento, bueno, tú tienes un recibo de deducibilidad y eso está previsto en la ley. Nadie está cometiendo aquí un delito. Aquí hay un tema fundamental. Sí. A ver, es que el particular, pues si no está obligado por ley a algo, entonces tienes el derecho de decidir cómo lo haces o no lo haces. Y esto es fundamental en el trabajo que se viene realizando en México contra la corrupción. A lo mejor hay países en donde se puede abrir un poco más este asunto, pero aquí ha habido situaciones, y perdón por la expresión, sumamente graves. Yo toco madera, que espero nunca suceda algo así, pero cuando hay gente que empieza a donar organizaciones como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, y de pronto el mensaje o el nombre se aparece y hay gente que no quiera que salgan los trapitos al sol, claro. Híjole, es un país de mucho muerto, es un país de mucha violencia. Toco madera, que la boca se me haga chicharrón, pero aquí creo que todo el mundo tiene derecho a decir yo dono o no, yo dono, pero no quiero que salga mi nombre, y se acabó, y es un derecho de todos. Por eso me preocupa tanto, porque lo que expone Proceso es
a gente pues que está detrás de un proyecto en el que creen, punto. No tendrían por qué estar culpando no solo a Mexicanos contra la Corrupción, sino a quien esté donando. Ahora va a pasar que pues también empiezan a hacer ahí puntos de riesgo, ¿no? Qué peligroso. Coincido contigo, en lugar de ser, y para que para el presidente sea un motivo de orgullo, que haya personas que apoyen la causa anticorrupción, que es la bandera con la que llegó a ser presidente de la República y es la principal bandera de su gobierno. Lo estaba escuchando ahora en la mañanera, que otra vez vuelve con lo de que hay empresarios detrás de Mexicanos contra la Corrupción que quieren descarrilar el gobierno. Pero ¿por qué descarrilar el gobierno? Que revisen, Luis, hoy lo publico en mi artículo. Hemos producido en los 4 años, o sea, son 2 de Peña Nieto y 2 de Andrés Manuel López Obrador, más de 350 piezas de investigación donde develamos actos y redes de corrupción, en donde el gobierno actual, la gran mayoría obviamente de la administración pues anterior, porque ya era una administración que llevaba en ese momento 4 años, se culminaron los 6 años, más del 70% de las investigaciones de MSCI fueron sobre la administración anterior, 26% aproximadamente llevamos sobre actos de corrupción en esta, y entonces nos aplaudían, no solo nos aplaudían, Luis, tú sabes bien que la mayor parte de los casos que se están procesando judicialmente hoy en día pues surgieron de investigaciones que hizo Mexicanos contra la Corrupción. La estafa maestra a la que tanto jugo le ha sacado López Obrador para exhibir la corrupción del año pasado, Odebrecht, que fuimos los primeros en conseguir incluso las transferencias bancarias que se hicieron a diferentes partes o paraísos fiscales, partes del mundo. Fue Mexicanos contra la Corrupción la que exhibió las pruebas y la que develó pues esta red de corrupción, y sin embargo hoy obviamente ni en mis sueños más jarochos hubiera pensado que nos lo pudieran agradecer, ni tienen por qué, pero ni siquiera mencionan que este trabajo que están haciendo hoy pues es gracias a los medios que divulgaron estas investigaciones que Mexicanos contra la Corrupción produjo. Entonces, de ahí mi pregunta a por qué este encono. Nosotros combatimos la corrupción, no combatimos a un gobierno, a una ni gobiernos, ni de ningún signo, ¿no? Claro. Lo mismo hemos develado redes de corrupción que se han hecho en el PAN, en el PRI, en el PRD, en los gobiernos locales, en el Poder Judicial, en la misma empresa privada. Entonces, pues para mí sí es una no es una sorpresa, sí es una paradoja que ataque de esta manera tan brutal a Mexicanos contra la Corrupción y a las personas que hacen posible la labor de Mexicanos contra la Corrupción. Oye, déjame preguntarte dos cosas finalmente, María Amparo Casar. La primera, ¿reciben recursos públicos de algún lado? Ninguno, y además tenemos prohibido vender nuestros servicios. O sea, yo no le puedo vender, digamos, al gobierno de Veracruz o al de Michoacán, no le puedo vender mis servicios. Por ejemplo, oye, te voy a hacer tu plan los estatutos, y no recibimos ni un peso desde el 2016, noviembre del 2015 que nacimos. Tenemos prohibido recibir recursos públicos. Y finalmente, María Amparo Casar, ¿qué van a hacer frente a esto? Es una andanada, viene que van a investigar, seguramente van a filtrar y a sacar todavía más información. ¿Qué viene? Mira, yo no sé qué venga por parte del gobierno, Mexicanos contra la Corrupción, y lo hablamos todos los integrantes. Lo único que esto nos hace es seguir trabajando y seguir buscando cómo resolver este problema, porque no nada más exhibimos casos de corrupción, sino que investigamos las causas, hemos propuesto una iniciativa de ley sobre las famosas outsourceras, ¿sí? Y la pusimos a disposición del gobierno.
pusimos a disposición del gobierno los problemas que tenía Jóvenes Construyendo el Futuro y dijimos cómo podía mejorar ese programa, o el de las universidades Benito Juárez. Pusimos 6 recomendaciones para que las universidades Benito Juárez pudieran realmente tener el propósito que dicen tener. Entonces, investigamos las causas, proponemos soluciones y donantes mediante y fundaciones mediante, seguiremos haciendo nuestro trabajo. Yo lo que lamento es que pues los investigadores, los periodistas de Mexicanos contra la Corrupción, pues sí caigan en una especie de desánimo, porque trabajan en un ambiente muy hostil. Pues sí infunde miedo, Luis. Totalmente. Te prometo que no vamos a cejar, lo seguiremos haciendo sin tregua, pero sí nos hace mucho más difícil el trabajo que estamos haciendo, Luis, pero no, ahora sí que no nos vamos a dejar, y pues aguantaremos las andanadas, las tuvimos también en el sexenio anterior, ¿sí? María, ahí vamos. María Amparo Casar, te aprecio mucho estos minutos y la diferencia aquí con MBS. Al contrario, Luis. Estamos al habla. Gracias. Te felicito, hasta luego.